¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast 404. Pero seguro te preguntarás, ¿qué es 404? 404 es un podcast que busca traer amigos e invitados del ecosistema startup venezolano para hablar un poco en temas sobre startup, inversión y muchísimos otros temas y contenidos que pudiéramos abordar aquí. Mi nombre es Durasca Villalonga y voy a ser la co-host de este programa junto con mi estimado Eduardo Requena. Bueno, hoy es un día muy especial, es el primer episodio del podcast 404. Se vienen cosas muy buenas a nivel de qué está pasando en el ecosistema, hacia dónde vamos, o sea, todo enfocado en Venezuela y también con miras de ver cómo esa apertura del ecosistema llega a Latinoamérica, con todo lo que está sucediendo, que estamos en el radar de muchos fondos de inversión, de muchos actores importantes de la región. Como bien dijo Durasca, mi nombre es Eduardo Requena, soy CBDO de Muni, metido de lleno en el ecosistema emprendedor en Venezuela y con ganas de crear este espacio donde todos podamos conversar desde lo real, conectando desde lo humano. No queremos que sea un podcast cuadrado ni entrevistas, sino hablar desde lo real y tocar esas temáticas que muchas veces no se tocan simplemente por mantener una imagen estructurada de cómo deben ser las cosas. Y en ese mismo sentido, hoy les tengo un invitado top del ecosistema en Venezuela que tiene amplia experiencia en todo el mercado latinoamericano, es economista, matemático, especialista en inteligencia artificial. Y pare usted de contar, si me quedo aquí hablando de todo lo que ha hecho, pudiésemos pasar aquí todo el día. Entonces les doy la bienvenida a Javier Martínez, CEO, fundador de Base Capital. Bienvenido, Javier. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en este primer capítulo del podcast. De verdad que sí, me llamó mucho la atención que podamos tener una herramienta como esta en el ecosistema y sí, ustedes saben que siempre que tengamos la oportunidad de contribuir y apoyar este tipo de iniciativas, vamos a estar allí apoyando. Así que estoy muy contento de estar acá. Gracias por la presentación. Gracias por estar aquí, Javier. Creo que la pregunta más clave y la primera que te queremos hacer el día de hoy es, bueno, ¿cómo llegaste a el ecosistema startup? ¿Qué fue lo que te motivó a formar parte del ecosistema? Y quizás un poco cómo te has venido desarrollando a lo largo del tiempo dentro de este ecosistema, que sabemos que no es tan grande como quizás otras regiones, pero tiene mucho potencial. Sí, es una muy buena pregunta. Yo diría que hay dos razones por la cual, o dos caminos que me trajeron hasta acá. Uno de ellos es, nosotros tenemos un family office en Estados Unidos y cuando desarrollamos la estrategia de inversión de largo plazo del fondo, la conclusión de ese proceso era que nuestro mejor vehículo era un corporate venture capital. Y la pregunta era ¿para qué? O sea, ¿dedicado a qué? Y debido a la inclinación científica, tecnológica que tenemos mi esposa y yo, Eleonor McQuaid, mi esposa, y yo, decidimos abordarlo por el mundo Deep Tech, de tecnología profunda. Entonces, después que decidimos ese camino, empezamos a pensar cuáles eran los verticales en donde deberíamos estar. Y esos son verticales de mucho impacto, como son la educación, la alimentación, todo lo que tiene que ver con nuevos combustibles net zero, salud y tecnologías para descarbonización. Entonces, ahí partió. O sea, ahí dijimos, desde una cosa así muy estratégica, debemos invertir acá. Y lo otro es que mi perfil es toda la vida, he estado desde que estaba recién graduado de la universidad, es buscando fórmulas de hacer eficiente la función productiva de un negocio. Y eso pasó al principio por grandes metodologías de estrategia, implementación, apalancamiento, tecnología y más tecnología, hasta el punto donde, bueno, me volví investigador de inteligencia artificial y estoy aquí buscando más tecnología para seguir apalancando esto. Soy venezolano y, por supuesto, tengo mucho interés en que Venezuela sea un referente, no solamente participe, sino sea un referente en todo esto.
y creo que eso se construye día a día estando en la cancha. O sea, no podemos ser campeones mundiales sino estar dando faltas y recibiendo faltas y haciendo los pases. Y creo que Venezuela tiene que hacer ese camino. Estamos en eso todos los días y encantados de poder tener la oportunidad de hacerlo. Increíble, Javier. Yo quisiera hacer una pequeña, o preguntarte más bien para ese público que no está tan especializado en estos temas. Cuando tú hablas de Family Office, ¿a qué te refieres específicamente? Para que la gente lo pueda entender y sea un poquito más digerible. Sí, un Family Office es una estructura, una organización que ordena los activos de una familia. En este caso son la familia de Leonor y la mía juntas a partir de nuestra iniciativa, y lo que hicimos fue como reconfigurar los negocios de la familia para darles mayor sostenibilidad en el tiempo y disminuir la cuota de riesgo que tenían en un principio en Venezuela. Así surgió todo esto, o sea, partimos generando esa estrategia para ordenar eso, y luego que lo ordenamos, todo negocio vive de dos cosas: de la explotación de sus estrategias o sus activos actuales y la inversión en nuevas estrategias para nuevos activos en el futuro. El componente que estuvo detrás de todo esto fue lo que, estando en el Family Office, yo me ocupé de la tesorería un tiempo, y ahí venía el tema de inversión, y fue donde surgió la idea, con ayuda de JP Morgan, para desarrollar el Corporate Venture Capital, que fue el vehículo que usamos, que es un fondo de capital de riesgo, al igual que un VC normal, como se llama un Venture Capital. Esto es corporativo, es decir, nosotros no tenemos LPs o Limited Partners o socios limitados en la sociedad, sino que todo es capital del Family Office en el Venture Capital. Estamos nosotros en nuestro 7º fondo hoy, y todo eso ha sido inversión del Family Office. Esa es un poquito la diferencia que hay, y estos son como los vehículos que se usan normalmente para estas cosas. Y al final del día, o sea, lo que tú comentas allí, o sea, ese dinero, ese fondo que ustedes tienen a nivel familiar, viene de negocios tradicionales. O sea, no son negocios a lo mejor tanto de tecnología, sino los negocios que cualquier persona o empresario puede tener. Sí, en nuestro caso no tanto, porque nosotros sí veníamos, la familia tenía negocios industriales, de hostelería, de tiendas, galerías de arte, cosas muy tradicionales, pero en la reconfiguración del Family Office ya le dimos un corte mucho más tecnológico. Y allí yo diría que el 90% del portafolio es inversión tecnológica, de corte tecnológico. Y eso es lo que hace más natural aún que el Venture Capital sea dedicado a tecnología. Porque si no hubiese sido, quizás, si eso, el conjunto de negocios tradicionales fuese, de negocios primarios del Family Office fuese más tradicional, probablemente el mecanismo de inversión futura hubiese sido un private equity y no un venture capital. Claro. ¿No? Y ahí es que sincronizó como la terminología, la razón de ser. Y definitivamente la tecnología es el mundo que nos mueve. O sea, estamos muy convencidos que no solamente la tecnología es una buena beta para rentabilizar los negocios familiares, sino que estamos seguros que va a cambiar mucho el mundo que conocemos, y queremos ser la parte de la ecuación que busca que cambie para mejor y no para peor. Y partiendo de esa premisa que hablabas del cambio y la importancia de la tecnología, ¿cuáles dirías que son esos como aprendizajes que te llevaron a transformar ese tipo de negocios? Porque sabemos que es muy difícil cuando tienes un negocio tradicional entender por qué necesitas el componente tecnológico en un momento tan crítico o particular que a lo mejor como emprendedor no lo puedes ver en ese momento. Entonces, como que qué aprendizajes y qué experiencias puedes decir de toda esa transformación que llevaste a esos negocios o a esos emprendedores que trajo la tecnología consigo para ellos, y cómo también a largo plazo pueden ver ese cambio y esa transformación que no veían al inicio porque estaba la brecha allí. Sí, es una muy buena pregunta. Todo eso se deriva que mi carrera, yo no soy empresario de base, o sea, aunque mi familia sí tiene ese comportamiento, es una familia empresarial. Yo me formé en consulting. Yo hice consultoría 12 años, y estando en consultoría me tocó dirigir la práctica de innovación, y un proyecto muy emblemático que me tocó participar porque estaba muy pollo todavía fue el desarrollo de un ecosistema de innovación abierta para la NASA en Estados Unidos. Formé parte de ese equipo, y eso me permitió aprender cómo se gestionan las nuevas tecnologías emergentes para ambientes inciertos. Ahí no sabes lo que va a pasar, solamente tienes un objetivo
y sabes que debes hacer algo, que lo debes hacer con unas restricciones, o sea, no puede haber riesgo vital, debe ser económicamente viable, debe estar gestionado para objetivos muy específicos, y tú no sabes qué es lo que va a pasar, pero sí sabes que debes cumplir con esas 3 restricciones siempre. Y eso me permitió setear mi manera de pensar en cómo enfrentarnos a la incertidumbre y cómo la tecnología es el único camino para alcanzar justamente lo que decías ahora, las brechas que hoy en día no se resuelven. Lo que hace falta es una tecnología para cerrar esa brecha. Pudiésemos estar diciendo entonces, o más bien te hago la siguiente pregunta. Muchas veces se ve lo bonito del emprendimiento, de ser empresario, de ser consultor. Uh-huh. Pero, ¿cuáles han sido esos aprendizajes más duros que has tenido a lo largo de toda tu carrera? Que tú digas, wow, aquí me tropecé fuertemente, pero esos pasos fueron, o sea, como hay un dicho, un proverbio chino que dice, bueno, si te tropiezas y no te caes, vas a adelantarte 2 pasos más. Sí. O sea, ¿cuál ha sido ese aprendizaje tuyo que tú digas, wow, esto me marcó? Sí, yo diría que hay varios eventos en el camino, pero creo que uno de los más poderosos fue una equivocación estratégica que tuve en algún minuto. Yo me formé en el mundo de la innovación, es como un componente de mi ADN muy característico. Siempre estoy buscando sistemáticamente perfeccionar las cosas. Y cuando yo tengo muchos amigos médicos, entonces le hago el símil que trabajar en innovación es como trabajar en neonatología. Tú estás esperando bebés nuevos todo el tiempo, ¿cierto? Cuando tú trabajas en un negocio tradicional, trabajas en medicina general. Entonces ya es una persona más grande, cuida las cosas que le pasan a las personas más grandes, etc. Y bueno, tienes los otros médicos que son los que ya están cuidando enfermedades terminales, a personas mayores. Entonces, ese es como el final de la vida. O sea, tus pacientes están como al final de la vida. Yo en algún momento renegué de estar en el tema de la innovación, de seguir trabajando en neonatología, y se me ocurrió la gran idea de, con unos socios que venían de la consultoría también, armamos una concesión minera en Colombia y pusimos muchísimo dinero ahí para hacer algo que nunca ninguno de nosotros había hecho, que era operar un negocio tradicional bajo de tecnología en unas condiciones donde prácticamente estás trabajando en unas zonas bien difíciles de acceso y donde las computadoras, para poder conectarlas, tienes que empezar por pensar dónde sacas la energía para conectar. Primero que nada. Entonces, claro, era un ambiente, y ese fue un momento en mi vida donde yo pensé que ya que había acumulado un patrimonio individual importante, era como el paso siguiente, o sea, pasar de neonatólogo a crecer con mis pacientes al médico general, ¿no? Eso fue como lo que yo pensaba en ese minuto. Ese fue el peor error de mi vida. O sea, perdimos muchísimo dinero en ese ejercicio, nos quitaron la concesión en Colombia. Eso fue un caso que llevamos al CIADI y recién se resolvió este año en febrero, después de 8 años de juicio. Y al final ganó el gobierno colombiano, porque nos quitaron la concesión porque protegieron los páramos colombianos. Estaba muy bien, subieron la cuota de donde eran los páramos y ahí entramos nosotros en esa ópera. Bajaron la cota, mejor dicho. Bajaron la cota y nosotros entramos, la concesión entró ahí. Y perdimos todo el dinero ahí. Wow. Un montón de dinero. No solamente yo, un equipo de inversionistas canadienses que estaba muy metido en la operación, todo eso. Y esa fue una de las reflexiones más importantes en mi vida respecto a qué importante es saber dónde tú tienes la formación y las habilidades para crear cosas, y que innovar no es perfeccionarte a ti mismo en tu función de negocio como profesional, no es buscar hacer otra cosa diferente, es hacer lo que sabes hacer cada vez mejor, y eso es para mí hoy un infinito. Tú me dices hoy en tu carrera qué tienes por delante, y yo acabo hace unos meses de terminar mi homologación de matemáticas en el Instituto Tecnológico de Bombay, y mi esposa me preguntó, ¿y ahora que ya tranquilo no vas a seguir estudiando? Entonces yo le dije, no, pues ahora me toca estudiar física para poder entender lo que viene para adelante, ¿no? Entonces, para mí el mundo es así hoy en día, o sea, es capas y capas de cosas que debo aprender para cada vez hacer lo que hago mejor. Y ahí es donde está el secreto, y creo que ese evento me marcó especialmente en eso.
Y fue así como una torta en la cara donde dije, mira, sí, aquí es, yo no debo abandonar esta cosa en donde me siento tan cómodo, lo sé hacer bien y tengo capacidad de crear más valor. Porque de repente me surja una oportunidad que me saque de mi foco y resulta ser que como ahí no tengo las competencias ni la visión tan clara, pues me descompleto y no tengo los mismos recursos para dedicarle a esas cosas. Y eso lo aprendí ahí hace unos años. Sabes que todo eso que estás mencionando me hace bastante match con lo que, bueno, todo lo que estás haciendo recientemente también, porque justamente parte de ese ADN de ser emprendedor es tomar riesgos. Sí, independientemente que a lo mejor las cosas no salieron bien porque te saliste un poco de lo que es tu especialidad o algo por el estilo, pero tomaste ese riesgo, no se dio y seguiste. Sí, correcto. O sea, esa capacidad de seguir adelante, de ser resiliente, de no echarte a morir y de, oye, no me salió bien esto, sino que tengo la posibilidad de volver a este otro camino, seguir especializándome, seguir aprendiendo y seguir tomando riesgos, porque al final del día los negocios siempre tienen una cuota de riesgo, unos más que otros. Sí, totalmente. Yo creo que ahí nuevamente no podemos pretender hacer lo mismo y causar resultados diferentes, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Y creo que en la medida que tú tienes en tu mindset de emprendedor que el ensayo y el error es parte de un proceso de perfeccionamiento que te lleva al éxito, tienes clara esa ecuación. Total. Y por lo tanto, el riesgo debe ser controlado, o sea, debe ser medible. Voy a poner un ejemplo. Si tú eres economista y has trabajado todo el tiempo en fintech como lo hace, y mañana se te ocurre que quieres ser cirujano, probablemente va a matar a alguien en ese campo. Total, no sé, eso no hay duda. Entonces, sí, hay que arriesgarse, pero ese riesgo tiene que estar controlado. Porque, nuevamente, cuando eres emprendedor, a lo mejor tú dices, chévere, experimento, aprendo en el ensayo, en el error, todo muy bien. Pero ¿quiénes son los pacientes acá? Bueno, los pacientes son tus usuarios, tus pacientes son tus inversionistas, tus pacientes son tus co-founders, son tu equipo de trabajo. Entonces a ellos te debes, ¿no? Entonces, si es que tú los vas a operar, más vale que sepas lo que estás haciendo para que estés comprometido éticamente con lo que estás haciendo para garantizar que ellos estén a salvo también. Y creo que ese es un poco el juego. O sea, creo que aquí hay un tema de arriesgarse, pero saber que cada vez que te arriesgas estás poniendo un montón de temas encima de la mesa y que vale aprender, porque como todo cirujano siempre ha hecho alguna cosa mal, pero es bueno que ese cirujano aprendiz tenga un cirujano muy senior al lado de él para ayudarle a aprender, ¿no es cierto? Y ahí es donde el modelo funciona muy bien. Entonces, si tenemos que homologarnos a una práctica, yo diría que la medicina es perfecta para el tema del ecosistema emprendedor. O sea, un emprendedor Nobel debería tener un senior emprendedor que lo apoye y, por supuesto, todos los otros médicos, enfermeras que ayudan en el quirófano, digamos, ¿no? Un poco mirando así la analogía. Voy a quedarme con eso que comentaste del senior, el junior y lo importante que es tener a alguien que te acompañe para preguntarte, quizás durante tu larga trayectoria, tanto de conocimientos como de experiencias, ¿quién ha sido como esa figura que para ti ha sido mentor y te ha ayudado, digamos, mentora, a crecer durante toda esta trayectoria que has venido desarrollando a lo largo de estos años? Porque veo también que quizás en estos últimos tiempos se ha relegado un poco la formación, el tema de formarse, y me contenta mucho que tú seas una persona muy formada y que alientes y que a pesar de, digamos, estar en un punto donde tienes un conjunto de emprendimientos, hay un fondo detrás que está respaldado, que tiene casos de éxito, apuestes todavía al tema de la educación y la formación. Y creo que es muy importante traer a la mesa la idea de lo importante que es tener un mentor en tu vida y quizás de qué manera te ha ayudado a entender cosas que no entendías, a hacer esa luz en quizás caminos o momentos de oscuridad que tienen los emprendedores y que suelen ser puntos claves de inflexión para el desarrollo personal y profesional de la persona. Totalmente. Sabes que es muy buena la pregunta porque me hace reflexionar sobre 3 temas
para responderte. Uno de ellos es, nosotros en nuestra organización somos fieles creyentes que la educación es el único camino que tiene la capacidad de transformar las sociedades. Entonces todo lo que hacemos tiene un componente de educación muy fuerte, muy fuerte. De hecho, ahí es Eleonor, mi esposa, la que hace todo el tiempo, con su formación académica y su preparación, hace mucho énfasis sobre el componente educativo de cualquier proyecto que estemos desarrollando, en cualquier área. Bien sea vía inversión, bien sea propio, como sea, la educación es un componente ineludible en todo lo que hacemos. Y para responder la pregunta de los mentores, cuando yo desarrollaba mi carrera, tuve la oportunidad de tener mentores muy estructurados dentro de programas de mentoría muy bien elaborados, con unos objetivos muy bien definidos. Y siempre que estuve en ese camino dije, oye, qué suerte tuve yo de tener a esta gente. O sea, tuve un mentor que visitaba una vez al mes en Múnich, en Alemania. Tuve un mentor que estaba en Japón, otro en Nueva York. En Hong Kong tuve otro mentor en otro tiempo. Entonces yo decía, oye, esto de verdad es un privilegio, una suerte, porque yo lo veía como una suerte. Yo decía, hablaba con mis otros amigos, les decía, no, mira, es que estuve conversando con esta persona. No, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo? Entonces era tan extraño en esos tiempos, pero yo decía, qué suerte, de verdad que qué suerte. Luego me empecé a ser yo mentor de estas cosas y descubrí la verdad de este asunto. Y la verdad es que hoy en día tengo, yo diría que unos 30 o 40 mentees en todo el mundo. Y hoy digo, qué suerte tener estos mentees. No sabes lo que aprendo de ellos todos los días. Lo que me enseñan, no me lo ha enseñado nadie en mi vida. O sea, mis mentores, sí, fue una etapa, pero de verdad, ahora siendo yo mentor, estoy convencido que soy el privilegiado de tenerlos a ellos como mentee. Porque lo que aprendo con ellos, lo que me forzan a pensar y a ayudar todos los días es increíble. Entonces ahí es donde tú fusionas la ecuación de la educación. O sea, la educación es un proceso en múltiples vías todo el tiempo. Y si uno tiene la actitud y el mindset de saber que yo estoy aquí sentado con ustedes hablando hoy, y estoy aquí sentado como un aprovechador, buscando qué es lo que ustedes me van a enseñar hoy, y así lo hago con todas las personas que me siento todos los días. Yo no vengo aquí a enseñarles nada a ustedes, yo lo que vengo es a aprender de lo que ustedes hacen. Y esa actitud me ha dado un bienestar fabuloso en el tiempo. Para mí todo es un aprendizaje. No me preocupa tanto por lo que sí que me preocupa. O sea, cada vez que estoy sentado con gente como ustedes conversando cosas interesantes, siempre me preocupo de decir algo por lo menos inteligente, ¿no? pero me ocupa más aprender de lo que me están diciendo. Con Eduardo nos hemos sentado pocas veces a hablar, y las veces que yo le digo, me fascina hablar contigo porque me enseñas una cantidad de cosas que no sé. Y eso para mí lo es todo. O sea, creo que la actitud es estar clarísimos, y yo cada vez que voy cumpliendo más años estoy más claro que no sé absolutamente nada. O sea, que eso es lo único claro que tengo en mi vida, que no tengo nada clarísimo, nada definido, y que todo lo tengo por aprender. Y creo que cuando vivimos de esa forma nos da la oportunidad de mirar la vida de una manera distinta y de apreciar a las relaciones de una manera distinta. Pero fíjate que eso que tú comentas, o sea, creo que lo principal es que ya está en ti tener esa disposición, esa apertura de aprender de los demás. O sea, por lo menos en el caso de los emprendedores, nosotros tenemos que estar muy metidos escuchando a nuestros clientes, a los mismos inversionistas. Porque realmente, o sea, la realidad es que nosotros tenemos ciertas premisas en las cosas que estamos haciendo, pero a veces esas premisas no se cumplen tan así en la práctica. Uh-huh. Entonces el mismo cliente o ese mismo inversionista que ya tiene más horas de vuelo que tú, te dice, mira, no te metas por este camino porque a lo mejor ahí vas a tropezar, o te puedes encontrar con tales y cuales obstáculos. Eso es justo, es también tener esa apertura de saber que, mira, tú puedes aprender de la persona que tú menos te lo esperas. Totalmente. Y eso es algo que, o sea, lo pongo acá sobre la mesa, de que muchas veces se presenta el fenómeno de que hay emprendedores que han tenido un éxito notable en sus startups, no solo en Venezuela, estoy hablando de Latinoamérica, en muchos casos. Y justo por eso entra en juego lo que viene siendo la parte del ego, que consideran que ahora ellos son los que tienen la razón, todo lo que ellos dicen es palabra cierta, y en realidad no es así. Y muchas veces en ese mismo camino de crecimiento se pierde esa humildad
de saber escuchar a los demás cuando te están dando un consejo. Siempre lo voy a decir, saber escuchar a tu cliente, o sea, porque al final del día todos los proyectos que nosotros hacemos son por y para las personas, o para solucionar problemas que están viviendo, en este caso a nivel de las startups, problemas que son de gran escala, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves eso que pasa acá digamos, en el ecosistema, tanto el venezolano como en Latinoamérica, de que hay ciertos emprendimientos, ciertos proyectos, ciertas startups que a veces en ese mismo éxito pierden un poco esa humildad y esa cercanía, y justo hay una desconexión también de lo que viene siendo el mismo ecosistema, donde se supone que, bueno, si yo crecí, ya yo pasé por ahí, tengo a lo mejor la facilidad de ayudar a otro que está empezando. ¿Cómo ves esa parte? Mira, la veo como un elemento, primero, muy humano. El lado humano de esto tiene que ver con entender cuál es el origen del ego. O sea, si nosotros no tuviésemos ego, probablemente no habríamos superado la época de las cavernas, digamos, ¿no? Porque el ego es esa seguridad, esa autoseguridad en un ambiente de incertidumbre que te permite continuar. Si tú estás perdido en el desierto y tienes sed, vas a caminar hasta buscando agua, y eso es lo que te empuja a eso. O sea, es natural, es humano que el ego esté presente en cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo antinatural es no tener ego. Y tiene que haber una razón para qué. ¿Cierto? Entonces, lo importante no es tener la actitud de no tener ego. Lo importante es reconocer que debes de conectar tu ego para obtener algo más. Y muchas veces cuando estás en etapa de aprendizaje, lo que quieres obtener es conocimiento, relaciones, apalancar tu startup con alguien que tenga más contactos que tú, que tenga más capital que tú, que tenga más experiencia que tú. Entonces, claro, ahí estás muy dispuesto. Imagínate que eres un bebé en medio de la selva, alguien te dice, ¿te quieres que te cargue? Y tú, dale, vámonos. ¿No? Es un poco eso. Y cuando logras cierto grado de autonomía y cierta sobrevivencia en tu entorno, es natural que el ego aparezca. Es muy natural. Y yo sí creo que la gente que necesita que aparezca el ego debe escuchar a su necesidad, porque el ego es un espacio un poco más de seguridad propia, un poco luchar contra ciertas inseguridades, darte la satisfacción de que has logrado algo por lo cual te has esforzado mucho. Hay muchos motivos por los cuales el ego existe, y yo creo que ninguno es malo. Lo que pienso y la conversación que yo tengo siempre con los founders es: ¿tú crees que estás listo o no necesitas aprender nada más como para cerrarte a todas las posibilidades? Y normalmente la respuesta a eso es no, yo todavía tengo mucho que aprender. Y eso empieza en una práctica racional de desconectar el ego para ciertos objetivos que debes perseguir. Y creo que en la medida que estamos claros en esto, transformamos ese elemento como inconsciente del ego a algo un poco más consciente. El ego per se no es malo, y si alguien necesita tener ego elevado y exacerbado, pues bien, lo necesitará por algo, ¿sí? Y me parece genial, o sea, excelente. Ahora, por ejemplo, para trabajar con nosotros, no tenemos forma de trabajar con una persona con un ego así, ¿sí me explico? Y no quiere decir que es la persona, es el momento en el que está. Claro. He conocido a muchos founders muy exitosos en momentos muy cúspides de su vida, y después los he visto muy tranquilos haciendo su proceso, y es así, va cambiando en la vida y creo que eso es lo bonito de la vida, y debemos aprender a convivir con eso, y es genial. Lo que sí es muy crítico acá es que si tú tienes como regla que el conocimiento debe fluir activamente en una organización, en un fondo de inversión, en tu portafolio de inversión, hay la característica del ego exacerbado no puede ser una constante. Tiene que ser un elemento disminuido al mínimo, o sea, disminuido para que pueda fluir lo que necesitas que fluya, que es el aprendizaje constante y todo eso. A mí, eso yo lo aprendí en consultoría. Decía, mira, he viajado por todos estos países, le di 26 vueltas al mundo completa, no sé qué, y me encontraba a alguien que estaba conociendo por primera vez. Me dijo, sí, yo te entiendo, pero yo he dado 80 vueltas al planeta, tengo 6 doctorados, no sé qué, tengo 82 patentes a mi nombre. Entonces, cualquiera tenía muchísima más trayectoria que uno en cualquier minuto. Y eso era un elemento que te va bajando el ego. O sea, tú sabes que
cualquier persona que te aparece te lleva kilómetros y kilómetros de distancia en avance. O sea, no hay nada que tú hayas hecho que estas personas no hayan hecho mucho antes que tú y probablemente a 3, 4 veces escala, y te tratan con la misma humildad como que lo estuvieran hablando con un par de ellos. Y eso te enseña mucho. Y creo que de eso algo debemos aprender. Que yo haya tenido una experiencia similar a la tuya no quiere decir que lo que yo sé, ya yo sé todo lo que tú sabes. Y eso creo que es muy importante reconocerlo en las personas. Sí, yo creo que es un proceso. Creo que todo el que ha sido founder, CEO, cuando tiene su startup y la startup tiene hitos y llega a un punto de éxito, que es bien difícil en un ecosistema donde más del 50% se mueren en los primeros 2 años, creo que atravesar ese camino que tú bien decías y entender el porqué y el punto de partida hacia donde nace el ego, que lo tenemos todos y es algo que forma parte como de la misma naturaleza humana, es súper importante entenderlo y entender también en qué punto está el founder o el CEO del momento, porque es un camino que todos vamos a atravesar y probablemente todos pasemos por allí. Y creo que en ese sentido me gustaría que habláramos un poco de si el ego desde el punto de vista de las cosas que se tienen dentro del ecosistema, que pueden ser dañinas o pueden ser positivas. Me gustaría que abordáramos un poco, bueno, ¿qué aspectos ves tú negativos que forman parte del ecosistema y que pudieran afectar como la dimensión que queremos nosotros llevar de qué es lo que se está haciendo en Venezuela y cómo nos planteamos como ecosistema el día de hoy? Esta parte me interesa mucho. Adelante. De esta conversación. Sin filtro, que estamos hablando todas las cosas como filtro. son. Esta parte es divertida de la conversación. No, y creo que es necesaria además, porque, mire, lo primero es, tenemos que entender que el ecosistema venezolano es un ecosistema puber, o sea, está muy, muy incipiente, estamos arrancando, somos pocos, todavía hay un grupo de WhatsApp que nos aguanta todo, ¿sabes? O sea, tenemos unas métricas de ecosistema pequeño, ¿no es verdad? Y yo siempre pienso, mi pregunta siempre, o las preguntas que me hago a mí mismo es, ¿dónde falla, en qué parte del stack está fallando esto? Y claramente ahí aparece el tema del capital, ¿no es cierto? Un elemento importante. También aparece un poco ahí el tema de que, bueno, verdaderamente son pocas las aceleradoras que tenemos, son pocos los founders experimentados, son pocos los mentores experimentados. Entonces, cuando tú tienes un espacio así, lamentablemente está generando entropía, porque son tan pocos actores que muy rápidamente empiezan a pensar todos igual. Y eso se ve cuando vamos a los meetup y todo eso. Ya este año que tuvimos los meetup, que fue un gran avance ahí sí, del ecosistema, vemos que muy rápidamente en 5, 6 eventos, entonces ya la gente empieza a conversar los temas más o menos de forma similar. Y eso ocurre pues somos muy pocos, hay entropía de pensamiento allí. Eso es un factor importante de resolver. O sea, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, founders, miembros del ecosistema, a estar presentes en los eventos en otras partes, en otros países, conectarnos y vivir lo que está pasando en otras partes y alimentar nuestra conversación y nuestro pensamiento con eso. Debemos romper esa entropía. O sea, imagínate, nosotros somos como los alemanes de la colonia de Tovar, así, ¿no? Que estaban ahí metidos, no se comunicaban con nadie. Tenemos que abrir la carretera para que empiece a venir gente, para que nosotros vayamos allá. Tenemos que abrir ese espacio. Y ahí empiezan a ocurrir matrimonios con gente fuera de... Entonces, co-founder venezolano. Muy buena analogía. Co-founder venezolanos con colombianos, mexicanos, ojalá europeos, asiáticos. Y eso nos falta. Y creo que ahí tenemos que tomar nota de esto porque el elemento de entropía no se resuelve a esta escala, sino es de esa forma. Y hay mucha gente que está haciendo el trabajo, pero todavía son muy pocos, ¿cierto? Nosotros tenemos una agenda de visitas a eventos y de hecho ahorita estamos estructurándonos en una red muy grande para poder estar en todos los eventos mundiales importantes de startup y hacer juntas cada 3 meses para recopilar toda esa información y transferirlas a la red de manera adecuada. Esto es un proceso de aprendizaje, no es otra cosa, para poder romper cualquier grado de entropía que pueda existir, siendo que en Venezuela es mucho y que México o Brasil, que están bien avanzados, también lo tienen, digamos, ¿no? Entonces, ese es un elemento muy importante.
El segundo elemento que yo veo que es muy relevante es el mindset del fundador. Todavía hay, y derivado del mismo efecto de esa entropía ahí de que existe, tenemos ahí la necesidad de cambiar algunos elementos del mindset. O sea, todavía estamos... Recientemente escribí un artículo en la columna del blog del ecosistema respecto a este tema. Todavía estamos pensando que la resiliencia es el gran valor nuestro. Entonces, no, sí, los venezolanos somos buenísimos porque a la hora de complicaciones somos los que mejores aguantamos la pela, los que mejores reaccionamos, los más creativos para resolver problemas. Chévere, yo creo que eso tiene una etapa y fue valioso en algún minuto, no lo dudo en lo más mínimo. Pero para futuro necesitamos empezar a pensar distinto. Necesitamos empezar a pensar, no es para resistir, es para construir cosas. Entonces, no es para resolver los problemas de Venezuela, es para resolver los problemas al mundo. Ya soy la startup, estoy entre las 30 primeras startups principales de Venezuela. Bueno, eso es 1 millón en la América, ¿cierto? Y ahí hay que cambiar el mindset y ahí tengo yo particularmente una acción que estoy haciendo que me gusta mucho porque voy a dedicar el espacio que tengo como columnista en el blog del ecosistema a hablar del mindset del ecosistema justamente. Cómo empezar a pensar, en vez de pensar en distribuciones normales de negocio, mira, estoy aquí en la curva de la startup de Venezuela, estoy ahí, no, vamos a aplicar leyes de la potencia, o sea, cómo verdaderamente hago una startup de tamaño gigante, no la startup que factura los 500 millones al año, el 1.000 millones al año, no, la gigante, la grande, la que de verdad, ¿cómo logro llegar allí? Y eso no es un tema de talento, talento lo tenemos, o sea, está de sobra ver que cuando tú revisas los unicornios en todas partes, hay stack de venezolanos dentro haciendo el trabajo. En inteligencia artificial, que es un área que yo estoy muy vinculado, científicos venezolanos, que la número 2 de NVIDIA maneja uno de los proyectos más importantes, es venezolana, digamos, o sea, de un laboratorio como ese. Y así hay mucha gente en muchas áreas y founders que han hecho startups en otros países que la están rompiendo. ¿Cómo eso que ellos hacen forma parte del quehacer nuestro? Que ellos que no vienen a los meetups, que no vienen a todos los eventos, ¿sabes? Que no podemos conversar con ellos todos los días. ¿Cómo armamos ese mindset? Lo incorporamos al nuestro. Que ellos, Kavak, que pensó en este tamaño de negocio, este tipo de cosas, son necesarias tenerlas más cerca. Y no solamente de venezolanos, de todas partes, o sea, no he visto nunca un founder venezolano que me haya dicho cosas. Me reuní con una startup en Hong Kong y qué distancia hay de aquí a reunirse una startup en Hong Kong. Un enlace de Google Meet o de Zoom y 15 minutos y chao. Eso es todo. Yo esto lo veo en México todo el tiempo. México, founders, los tenemos como inversión en el portafolio, hacen reuniones, seguro, sí por sí, a la semana, 5 founders de startup en Asia, 4 startups en Estados Unidos, todas las semanas lo hacen, como un ejercicio. ¿Y por qué nosotros no? O sea, ¿qué pasa? No, nadie nos ha hablado de eso. Listo, bueno, es ahora el momento de hablar para que suceda eso. Yo diría que esos dos componentes que los veo como muy neurálgicos son las palancas ideales para una transformación del ecosistema. Nuevamente, ¿cómo lo logramos? Con educación. Hay que traer la información, discutirla, sentarnos. Mira, ¿cómo es esto de... ¿Cómo es que se usa el Pareto extremo en las leyes de la potencia, así hablando de matemática aplicada a los negocios? ¿Cómo se usa el Pareto extremo? Entonces tú le dices a la gente, mira, el Pareto extremo se usa, imagínate, tú has oído la ley de Pareto, 80-20, sí, bueno, imagínate que esta es 5-95, ¿sí? Tú segmentas así. Ah, ok, ya entendiste el concepto, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que pasa en el Pareto extremo? Que es un fractal. Luego de tú estás en el 5, divides ese 5 en 95 otra vez. Entonces, esos 5 del segundo fractal son personas que están dispuestas a pagar por tu solución $100,000 por la solución. ¿Sí? Cuando empezaste en un mercado que a lo mejor te pagaban $20 por tu solución. Ahí estás en la cúspide de tus clientes a quienes verdaderamente Entonces, ¿qué es más costo eficiente?
atender a ese micro 5% del segundo fractal que tiene capacidad de pagarte $100,000 o atenderlos a todos a $10 cada uno. Y si aprieto más ese 5 y ese 5 lo vuelvo otro fractal y lo vuelvo otra vez 95-5. Pero para pensar en esta lógica debo pensar global, no puedo pensar en Venezuela. O sea, yo no puedo encontrar esos fractales en Venezuela porque tienen límites. Tengo que pensar en el mundo. Entonces, mira, sí, yo tengo 4 clientes nucleares que son mis clientes top. A cada uno le facturo $14 millones año, 4 clientes, y uno está en Japón, otro está en India, otro está en China. Tengo 4 clientes. ¿Por qué no? O sea, ¿qué tan difícil es? O sea, te garantizo que venderle a un cliente de esos en el mundo es igual de complejo que venderle a no sé, a Supermercados Río acá, no sé. ¿Sí me explico? Sí, o sea, claro, probablemente aquí es más complejo. De hecho, un amigo chileno me decía que él tiene una startup en San Francisco que la está explotando tremendamente. Y me decía que él hablaba con sus colegas chilenos, y los chilenos, él la está rompiendo en San Francisco, ¿no? Y los chilenos le dicen, oye, tu startup es tan buena que quizás hasta funciona en Chile. Le decía así. Eso es una buena luz de lo difícil que es vender en tu propio país y cómo quizás es el mismo esfuerzo vender en cualquier otra parte del mundo, pero a una escala totalmente distinta. Y creo que parte de eso es lo que hay que construir acá en Venezuela. Yo te diría también, nombraste un punto clave, o sea, a nivel de educación, ¿no? Pero creo que parte de la labor nuestra, o sea, como actores del ecosistema, es justamente también ir habilitando espacios donde lleguemos a sitios donde normalmente no se llega. O sea, yo soy muy creyente de que hay, bueno, y también lo he escuchado, no tan de primera mano, pero lo he escuchado, que hay proyectos muy buenos que están en el interior del país, con emprendedores muy buenos, pero nadie sabe de ellos. De hecho, hace poco me enteré de una persona que estaba haciendo un BNPL, o sea, el modelo de negocio de Cachea, para los que no lo conocen, que es compra ahora, pago después. Y esa persona, o sea, eso me lo comentó un gran amigo, que por cierto va a venir para acá pronto. Y él decía que, oye, yo siento que me falta exposición, siento que no estoy metido en este ecosistema, siento que no estoy avanzando. Oye, pero ¿y por qué tú dices eso? Él está enfocado, bueno, en el tema de tener ese modelo en el interior del país, de tiendas de tecnología, todo eso. Ah, ¿y cuántos usuarios tienes tú ahorita? No, tengo 150,000 usuarios. Todos nos quedamos como, y tú te sientes así que de verdad no has avanzado. Pero es parte también de que a lo mejor nos han dado esos espacios donde él está ubicado, que si mal no recuerdo es en Barquisimeto, en el estado Lara. Pero es eso, es que logremos habilitar vías de conexión, o sea, hacer ese enlace, esos puentes, tanto al interno como a lo externo también. Porque muchas veces se ve que Venezuela, ok, es un país con muchas oportunidades, muchas cosas que solucionar, muchas problemáticas, pero se siente también esa misma desconexión con lo que está pasando en Latinoamérica en general. Y bien lo decías tú, caso México, caso Colombia, Brasil, Argentina, o sea, ecosistemas que ya tienen más horas de vuelo que nosotros, pero que indudablemente también pasaron por esa etapa nuestra de que un ecosistema incipiente que fue creyendo. Perú también que está creciendo bastante. Entonces, es eso, o sea, yo lo veo desde mi punto de vista, de que seamos esos actores que habilitemos esos espacios para que se vuelva todo lo que está pasando en Venezuela, existe esa vitrina y que todos podamos tener visibilidad a lo interno y a lo externo también. No, y que sin duda a ese muchacho hay que traerlo para acá, para el podcast, para que nos hable de su experiencia. Hay algo que tú comentabas sobre el tema de la resiliencia, que creo que es vital. Hace poco hiciste una columna para el blog del ecosistema y hay un punto necesario que creo que hay que tratarlo, trabajarlo y abordarlo, que es que hay que dejar morir las cosas cuando se tienen que dejar morir. Y en esa premisa me gustaría como conocer un poco tu perspectiva sobre el tema, que creo que puede ser quizás insípida para algunas personas que están acostumbradas al aferrarse a ciertas ideas, quizás por bias, por sesgo, por tener esa necesidad de querer salir a flote como sea y salvar negocios, incluso que no necesitan ser salvados o que no tienen por qué ser salvados o no tienen la capacidad para competir y tampoco saben cómo hacer exit o de qué manera hacerlo para dejarlo morir. Entonces, hay un amigo del ecosistema también que dice que bueno, que en el mundo startup los proyectos tienen su principio y su fin,
En algunos casos es el exit, en otros casos es la muerte, en otros casos hay algunas cosas de por medio, pero sí me gustaría como conocer tu perspectiva sobre el tema. Antes que empiece, para los que no conocen el término exit, es cuando una startup vende, bueno, sus founders venden su participación y bueno, obviamente les pagan por eso, ¿no? Y se llevan esa cantidad de dinero a su casa. O, como bien dice Dubrasca, que el proyecto ya no es sostenible y lamentablemente está quebrado. Un poquito un inciso ahí para que la gente lo entienda. Agregaría la definición de Eduardo, que además de que hizo el éxito y se llevó el dinero para su casa, regresa al ecosistema para invertir en nuevas startups. Correcto. También. Eso es otro de los pasos que pasa con los founders. Sí. Mira, sí, ese es un elemento muy crítico porque eso tiene que ver con el atributo de colaboración que tenemos. El atributo de colaboración malentendido es ese donde, bueno, hay un founder que está, tú sabes, ahí súper resiliente. Ya hiciste Product Market Fit. No, pero ahí estoy, tengo 3 años en eso y sigo adelante y todo lo demás. Entonces se malentiende que, bueno, todo el mundo hay que apoyarlo, porque... Y la colaboración no es eso. La colaboración es, mira, esta cosa no sirve. O sea, 3 años, ya tienes 3 años perdidos allí. O sea, si hubiese votado esto hace 2 años, ya tuvieses 2 en una nueva idea. ¿No es cierto? Y eso tiene que ver con un fenómeno que se denomina la destrucción creativa, que dice que es Premio Nobel de Economía de 2025, pero ya fue otro Premio Nobel antes en 1986, si no me equivoco, que dice que cuando tú mantienes a estas organizaciones latentes allí, ponte que esté una startup y el founder es tan resiliente que todavía tiene 20 personas trabajando con él y como puede les paga y los tiene ahí. ¿Qué es lo que verdaderamente está haciendo? Bueno, lo primero es que tiene 20 talentos que lo podrían aprovechar en otra startup que a lo mejor tiene más oportunidad. Eso es la primera cosa. Y la segunda es que, bueno, está quitándole el tiempo de exposición porque probablemente este founder, una habilidad que tiene es que le saca tiempo al ecosistema para que lo escuche. Todo ese tiempo que está dedicando la gente a escucharlo es tiempo perdido ahí también, ¿no? Entonces, lo que dice es que si yo no movilizo esos recursos y no elimino esas estructuras zombies que los defino en el artículo de esa forma, estamos comprometiendo recursos, tiempo, atención, dinero en cosas que podrían estar siendo dedicadas a otras iniciativas que tuvieran más futuro. Entonces, creo que el elemento colaborativo más importante que podemos asumir en un ecosistema como el nuestro es que cada vez que veamos una startup que no tiene el nivel, le digamos al founder que no lo tiene, que no le vemos oportunidad, que no le... Y si él quiere enfrascarse y ser resiliente y sacarla, pero que lo demuestre a través de una fórmula muy sencilla, que es que tú le cierras la puerta y después que le cierras la puerta... No lo dejas abandonado, lo escuchas cada vez que venga con una nueva interacción. Pero en esa escucha debes ver las mejoras y los cambios que está haciendo. Porque mientras sea siempre lo mismo durante 3 años y bueno, es la misma atracción, es la misma cantidad de clientes atendidos, en los mismos productos, tú tienes una startup zombie ahí. Entonces creo que colaborar se trata de esto. O sea, se trata de... Es como un equipo de remos, ¿cierto? Estamos todos remando así y yo de repente siento que mis compañeros están débiles y yo te digo, mira, Dubrasca, voy a hacerte el ritmo. 1, y ahí te estoy apoyando, pero no te estoy diciendo bajemos el ritmo para que tú vayas, porque estamos a ritmo de remo de competencia, ¿sí me explico? Entonces, ¿cómo es colaborar? Si estoy pendiente de ti, estás hidratada, bien, no sé qué, mira, tráiganle agua a Dubrasca porque tiene que remar más rápido, tiene que rendir más, tienes que... Entonces, el trabajo es ese, o sea, eso es colaborar realmente. Colaborar es exigirnos a nosotros mismos a subir el nivel. Tú le pregúntale a Messi cómo colabora con sus equipos del Barça en sus tiempos y pregúntale cómo era la colaboración. Bueno, ¿dónde quieres que te ponga la pelota? Pónmela 30 centímetros, un poquito más para adelante, listo, para allá va. Pero es que aquí es que la vas a hacer, no es que, ay no, todavía no le llego. O sea, ¿sí me explico? ¿No? Ahí tiene que haber ese compromiso. Y creo que la colaboración malentendida es un elemento a cambiar. Aquí, bueno, no, sí, hemos visto startups
bueno, el otro día me sorprendía que en uno de los eventos que hubo este año había una startup que ya tenía como 8 años y estaba como en lo mismo. Yo decía, no, es que esto no o sea, para mí, ¿no? Nuevamente, esta es mi opinión. Claro. Y estoy muy dispuesto a escuchar a gente que me diga algo diferente y a escuchar sus argumentos, pero para mí una startup que está en el mismo estadio de hace 8 años no debería ocupar el sitial de una startup. O sea, creo que un founder, por lo menos venezolano, tiene un grado, tiene unas características que lo hacen muy especial, como para estar confundiendo otras cosas que no son startup con ellos. Y en la medida que nosotros no definamos muy bien cuál es el founder que queremos y que todos trabajemos para que ese founder exista y lo dejemos muy claramente planteado, vamos a estar teniendo distintos niveles de founder con distintos rendimientos y creo que poco a poco hay que ir mejorando eso. Le hace bien a los founders sobresalientes y le hace bien a los founders que no lo son, porque tienen una forma de medirse y saber que les falta cosas. Ahora imagínate tú cuando tú estás corriendo los 100 metros planos en 20 segundos y todo el mundo te dice, eres el campeón mundial, eres el campeón mundial. Bueno, en 20 segundos corren las abuelitas, ¿sabes? Claro. O sea, en las abuelitas en el mundial de atletismo. Entonces, si te engañan diciendo que con eso te estás comiendo el mundo, pues estás haciéndole un daño al atleta. Entonces aquí hay que cambiar eso. Creo que hay que cambiarlo dramáticamente. Yo ahí quisiera tocar ese punto nuevamente del tema de la resiliencia, ¿no? Obviamente ese horizonte de 8 años en el mundo de startup es una eternidad. O sea, Una eternidad. Nosotros que vivimos en años perros, eso es como una startup, una empresa que tenga 60 años y está en el mismo sitio. Obviamente y eso da ciertas alarmas, ¿no? De qué puede estar pasando, porque no han crecido más, porque no se han expandido. Pero fíjate esto, parte de lo que es ser, o sea, de ser emprendedor, estar metido en el ecosistema startup, impulsar tu proyecto, yo siempre lo veo, sobre todo en estas fases tempranas, de que tienes que ser terco. Sí, claro. Pero terco en el buen sentido de la palabra, porque muchas veces hay fondos de inversión, posibles inversionistas que no te van a tender la mano en una etapa tan temprana, porque a lo mejor, bueno, vieron o no creyeron tanto en tu idea, en esa propuesta de valor que estás poniendo sobre la mesa. Pero tú también tienes que tener la capacidad de decir, no, yo insisto, y también ser lo suficientemente flexible de que las premisas que tú tengas dentro de tu empresa, dentro de tu startup, dentro de tu proyecto, puedes cambiarla en el tiempo. Y, o sea, lo he visto muchas veces. Yo en mi propia empresa hicimos un pivot ahorita a mitad de año, donde hemos tenido más tracción de la que teníamos en su momento, no porque lo anterior lo hayamos descartado, pero justamente el mismo mercado, las mismas personas te van diciendo, no te metas por acá, porque por aquí está sonando más. Y es saber tener esa capacidad de poder ser flexible en esos escenarios. Correcto. Pero ahí es donde yo te pregunto, con esa experiencia tan amplia que tienes en este mundo del capital de riesgo, o sea, ¿cuál es ese punto donde ser terco, de insistir, no va asociado con la resiliencia y que tú digas, no, es que de verdad este proyecto no va para ningún lado? Sobre todo en esas etapas tempranas. Y antes que respondas, también me gustaría agregar que hay otra cosa importante de eso que comentó Eduardo, que a veces no solo tienes la terquedad, sino que también tienes el instinto, o lo que llaman gut, que la traducción ahorita no recuerdo cuál es, como una pequeña voz que tienes dentro de tu cabeza que te dice, me están diciendo que no, pero yo creo que sí. Y yo creo que sí, y creo que va. Y cuando hablo con personas como que confirman ese sentimiento de que el emprendedor hay algo que tiene en sí, y por eso es un emprendedor, que lo hace sentir que independientemente de que le están diciendo que no, él insiste o él va, porque sabe que hay algo que se mueve, que no es tangible, que no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero que está allí y sabe que tiene cierto potencial que los demás no están viendo, pero que él sí. Este punto es espectacular para hablar de varias cosas que creo que atornillan alrededor de esto. Fíjate, para hablar de sobrevivencia, de sobrevivencia, hay como dos frameworks, dos formas de mirarlo. Lo que nosotros vemos como sobrevivencia como ser humano, ¿cierto? Que es sobrevivir, o sea, es la vida
ante todo, ¿cierto? Total. Eso somos nosotros los seres humanos. Cuando tú lo miras el corte más biológico, sobrevivir para una especie no trasciende el individuo. O sea, cuando tú hablas de un hongo sobrevivió, no es que sobrevivió ese hongo, es que la especie del hongo fue la que sobrevivió. Eso indica que la especie debe reproducirse, crecer, o sea, debe evolucionar, debe adaptarse al ambiente, debe hacer toda esa serie de cosas. Aquí no, y esto es producto del fenómeno del ego, la sobrevivencia se ata al individuo, sobrevivió o no sobrevivió. Y aquí lo que es importante es pensar que debe sobrevivir es la especie. Una startup es un ecosistema, es una especie, es un medio en donde... Entonces, ¿qué pensarías tú si miraras una startup y la compararas con una flor y digas, mira, esta flor tiene 8 años, que no bota un retoño, que no crece ni un hijo más? ¿Hasta cuándo vive esa flor? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Entonces, esa asociación que hacemos de la sobrevivencia desde el punto de vista de los seres humanos y de la biología nos hace ver dónde está la diferencia del enfoque. Y cuando hablamos de una startup, como es un founder que está ahí, entonces no, bueno, está sobreviviendo, pero ¿de quién estamos hablando? Del founder, no de la startup, porque la startup ya es más biológica, ¿ya? Entonces la startup debe ser medida con métrica biológica. Bueno, ¿cuántas oficinas nuevas tienes? ¿Cuántos clientes? ¿Cuántos nuevos retoños de clientes tiene? ¿Cómo están esos? ¿Qué tan exitoso está siendo como especie tu startup? Y creo que ahí es donde se centra esta discusión. Ser resiliente es un fenómeno, y resiliente y terco, es un fenómeno humano. Y sí, alguien terco, sobreviviente, 100%, eso no tiene nadie dudas. Esa persona que está llevándoselo a la resaca en la playa y tú lo ves ahí dando y nadando hasta que sale, ¿cierto? Sobrevive. La pregunta aquí es, ¿cuáles son los atributos que tiene esa personalidad para convertir en exitoso ese ecosistema que tiene como startup? Y ahí es donde hay el cambio, ¿cierto? O sea, ya no se trata que tú sobrevivas, es que tengas la capacidad de hacer sobrevivir a la gente que trabaja contigo, a tus clientes, a tus aliados, y por supuesto que ellos a la vez crezcan. ¿Y para qué? Para que el ecosistema viva, pueda sobrevivir. Y ahí es donde está ese tema. ¿Qué es lo que pasa cuando lo miramos en términos humanos? Está nuestra historia, ¿sí? La historia de la humanidad. Cuando Hillary decía, voy a subir al Everest, tú decías, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Eso no lo logra nadie ha hecho eso, ¿no? Si no hubiese sido por esa terquedad, no, hoy no habría la cantidad de gente que sube al Everest, ¿sí? Si todos escucháramos eso, pero estamos hablando del patrón humano. Y el founder debe ser un humano así. Ahora, no podemos medir con la métrica humana, el factor ecosistémico de la startup, porque ahí hay un error. La startup requiere medirse de una manera distinta. Lo que pasa es que como tenemos esa inmediata relación entre la startup y el founder muy al inicio de la startup es el founder al principio, ¿cierto? No hay nadie más. Después son tres co-founders y así vamos. Tendemos a asociarla, pero no podemos asociarla así. Tenemos que estar muy claros de que el ecosistema debe prosperar y debe tener indicaciones que prospera. Si tú ves nuevamente, tú siembras un maíz en un campo y no te sale nada del maíz, no vas a seguir echándole agua a ese mismo. Tú tienes que arar eso, sacar nueva semilla y otra vez, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver con el campesino que está haciendo ese trabajo, que es el resiliente, que dice, no me voy a dejar vencer, voy a sacar la semilla, voy a sembrar otra vez, voy a intentarlo otra vez. Ese sí. Pero el campo y la semilla no lo podemos medir así. No, mire, sí, este maíz súper resiliente. Le echamos agua 3 años, 4 años y no sale ni una vez. Y ahí está resiliente. Tragando agua. Ahí está la semilla dentro. No sirve de nada eso. Claro. ¿Cierto? Entonces esa es un poco la diferencia del enfoque. Hubo algo que a mí me gustaría traer de nuevo, que tú comentaste, porque me quedó un poquito en el pensamiento, que fue el tema de cómo ahorita deberíamos abrirnos o aperturarnos hacia nuevos horizontes, no creer que el ecosistema está encerrado solo en lo local o en la movida caraqueña, que también es muy importante hablarlo con el caso que comentabas anteriormente. Y hay cierto debate en el mundo startup sobre si es mejor ser y dominar, digamos, el país donde nace la startup y volverte un referente allí, o
independientemente del tamaño, luego que consolida cierto mercado, cierta capacidad de mercado, expandirte a otros espacios, a otros horizontes, independientemente del lugar, siempre que haya un cliente que quiera pagar. Me gustaría saber un poco tus opiniones sobre eso, porque es un tema bastante controversial dentro del ecosistema, donde pareciera que predomina la primera fórmula. Mira, yo quiero, lo primero que les quiero decir es que eso es una decisión de cada founder. Ahora, lo que creo que sí está mal es que pretender de que si tú tomas un camino o el otro, te quieran medir con la otra vara. ¿Sí me explico? ¿No? Entonces, voy a poner un ejemplo. No, mira, mi startup presta servicios en Hong Kong y en China y todo continente asiático. Y venga alguien y me diga, bueno, ¿y Venezuela? ¿Por qué no Venezuela? Bueno, no, pues porque que yo estoy concentrado allá. Mis clientes salieron de allá. Y lo mismo de este lado. Lo mismo de este lado. Mira, yo tengo mi negocio para Venezuela, funciona bien, sí. ¿Y cuándo vas a salir para el extranjero? Pues, si es para acá, para Venezuela. La gran pregunta aquí es, bueno, ¿cuál es el hambre y el apetito y la ambición que tienen esos founders? Y ahí sí creo que hay un tema de no autoengañarse, ¿cierto? Mira, yo voy a hacer la startup aquí en Caracas, que va a romper toda la liga de todas las startups en Caracas y va a ser el unicornio más grande del mundo. No, eso no cuadra. ¿Sí me explico? O sea, quieres hacer... el nivel de la escala no hace match. Quieres hacer la yaca más grande, usando el término navideño, la yaca más grande del mundo, y tienes 1 kilo de harina pan para hacerla. O sea, tampoco... No puedes. Hay cosas que no comulgan, que no están en la misma línea no son partes de la misma función. Y creo que eso es muy importante que lo tengamos claro. O sea, yo creo que una estrategia de un founder está hiper demostrada, y en Venezuela tenemos esa evidencia, que si tú tienes una buena estrategia y un buen nicho identificado, puedes hacer de una cosa que no se espera que sea tan grande, muy grande. Total. Eso está clarísimo. Eso ya lo vivimos acá. ¿Por qué? Porque, bueno, es que esa industria no existe. No existe bien. Soluciona el problema, sí. ¿Qué tanto? Tanto que creó una industria gigante. Eso lo tenemos acá en Venezuela, lo vivimos, y es algo que funciona y todavía no tiene el alcance nacional completo, y lo estamos viendo ahí. El caso de Caché es un súper buen ejemplo de ese. Ahora, por el otro lado, si yo tengo una startup que tiene muchísima competencia como cualquier otra en otro país, en otros países, hay ya de estas startups que están en múltiples países, tú no puedes pretender partir de aquí en chiquito a competir en esa liga mundial de esto. No puedes. O sea, creo que como todo, y en eso creo que en las casas fueron muy buenos nuestros padres en todas las generaciones de hacerlo bien, fue... ¿Tú quieres ser campeón de tenis? Bueno, pues empieza a ganarle a todos los compañeritos tuyos del colegio, que yo después me encargo que vayas a todos los del vecindario, y después a todos los de mi municipio, a todos los del país, y así vamos. Y si yo no tengo ese flujo de movilidad, no voy a poder llegar a competir en las grandes ligas. Es que eso no hay que ser muy ingenioso para saber que esos límites están definidos, es por eso. Ahora, si yo tengo una startup que mi idea es arrancar en Venezuela para después crecer, y me ha pasado montones de veces, yo lo que quiero es que me muestren ese plan clarito. Porque si yo voy a jugar tenis, me voy a meter en la federación de tenis, voy a hacer la liga regional, después de la liga regional voy a los torneos nacionales, listo, explícame cómo es ese roadmap acá, y yo te diría ahí el 90% de los casos falla, no está claro. O sea, y creo que ahí es donde hay un elemento de mindset muy importante acá. Y eso no solamente en Venezuela, es en Latinoamérica. Estamos acostumbradísimos a hacer un ejercicio de planeación y definición de OKR que dice, no le pongamos tanto, es que yo creo que no lo vamos a poder conseguir. Bájale un poquito a esa meta para que podamos llegar, a ese objetivo para que podamos llegar seguro. Y yo creo que no. O sea, nosotros cada vez que hacemos planificación en nuestro ejercicio, que lo estamos haciendo ahorita en estos días, háblame de cuál es la meta que menos te imaginas que podamos lograr el año que viene. Mira, yo diría que el año que viene, todo el mundo dice, yo diría que hiciéramos tal cuestión. Y todo el mundo dice, qué loco era. No, vamos ahora a ver cómo todos empujamos y logramos eso. Claro. ¿Cómo crees tú que nos vamos a sentir? Entonces empieza el trabajo más de liderazgo. ¿Cómo creen ustedes que nos vamos a sentir si logramos esto, que es impensable, el próximo año?
Entonces la gente dice, no, imagínate, o sea, entonces empieza ese entusiasmo y empieza esa conversación. ¿Y qué crees tú? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Dónde falla la función? ¿Dónde se quiebra el stack para lograr eso? Y esto pasa por conversaciones, mira, nos hace falta el talento que no tenemos, nos hace falta la locación que no tenemos, nos falta el recurso que no tenemos, nos falta la tecnología que no hemos inventado. Y ahí es donde está la magia. O sea, la magia está en cómo tú, consciente de tu ambición, propones metas que están un poco más allá y trabajas sistemáticamente para llegar allá. Y eso lo enseña Deep Tech perfecto. Yo me empecé a entusiasmar con Deep Tech cuando era muy joven y tenía un amigo que estudiaba física. Y él ya era más avanzado que yo. Y entonces me dice, no, es que estoy haciendo un ensayo. Yo trabajo en óptica y entonces entonces me dice, tengo una licuadora. Imagínate una licuadora, sí. Entonces yo en esa licuadora echo líquidos. Ok. ¿Qué pasa con la licuadora? Entonces yo le digo, bueno, se hacen cóncava. Listo, esa es la idea. Como se hace cóncava, eso tiene reflexión. O sea, hace reflexibilidad óptica. Es decir, es como un espejo, ¿no? Dependiendo de lo que ponga como líquido, tiene un espejo con distintas características. Bueno, yo estoy haciendo todo eso para montarlo en un ambiente ingrávido, en el transbordador espacial, para demostrar que estos son telescopios que funcionan con líquidos en rotación. ¡Wow! Ya, pero ese es otro nivel, ya. Otro nivel, sí, pero es que eso es lo bueno de la física. Sí. Por eso a mí me aficiona tanto llegar hasta allá, hasta ese nivel de conocimiento. Entonces él decía, fíjate que hubiese pasado si el Hubble fuera con esta tecnología, no hubiésemos tenido que gastar 1.000 millones en una misión espacial para cambiar un espejito que estaba mal puesto allá y tal. Y decía, bárbaro, increíble. Entonces tú dices, ¿cuál era el problema? El problema es que yo voy a montar un telescopio en el espacio y como tengo que hacer estos espejos y nadie les puede poner la mano, tienen que estar allá, tengo que manipularlos, si quedan bien, perfecto, y si no, corregirlo cuesta $1.000 millones. Si tuviese líquidos, tuviese un conjunto de espejos infinito, porque además los podría mezclar y hacer cosas distintas para mirar millones más, y tendría un Hubble a escala 1 a 10 que haría muchísimas más cosas que la que hace hoy. Ese es el planteamiento. O sea, ¿cómo logro hacer algo que hoy en día no puedo hacer y no tengo la tecnología, los recursos, no logro armar las piezas para hacerlo? Creo que todos los días de un founder debería estarse planteando cosas así. Y plantearse resolverlas en 3 días, 4 días, todos los días. O sea, creo que eso debería ser. Para eso estamos. O sea, si es que de verdad queremos estar en el mundo de la innovación y creando cosas, deberíamos asegurarnos que por lo menos cada 3 días tenemos un desafío de este tipo. Algo que no logramos resolver porque no existen las condiciones para resolverlas hoy. Y ahí es donde verdaderamente hacemos el trabajo creador de todo esto. Total. Me encanta toda la analogía que acabas de hacer, Javier. Ya está finalizando el tiempo por acá. Uh-huh. Quisiera dejarte sobre la mesa una pregunta lo más puntual posible de cara a qué ves tú que viene en el ecosistema startup venezolano en este próximo 2026 para finalizar. No voy a hablar de la expectativa. Voy a hablar de ciertos elementos de información que tengo. Okay. Que me permiten decir lo que voy a decir. Tenemos una primicia. Sí. Qué bueno. Creo que 2026 va a ser un año maravilloso para el ecosistema por 2 cosas en particular. Una de ellas es porque hay mucha inquietud de algunos players importantes del ecosistema por construir un portafolio de startup altamente poderoso. Esta es una conversación que está sucediendo todo el 2025 y es una conversación que ya está madura. O sea, que ya cogió forma, ya bajó de 27.000 pies de altura a cono de aproximación a una pista de aterrizaje. Ya no estamos hablando en el aire, ya estamos viendo sectores, ya se están conversando casos. Entonces creo que hay condiciones como para pensar que un grupo importante de players del ecosistema, no estoy hablando de los founders, sino más bien los fondos de inversión, las organizaciones que están detrás, se está conversando cómo lograr ese portafolio base de startups que cambien el juego en Venezuela. Y eso es súper importante. Y pienso que segundo trimestre del año vamos a tener
algo, espero yo. Va a estar bueno el segundo trimestre. Va a estar bueno el segundo trimestre. Espero yo que tengamos para el segundo trimestre el lanzamiento de algo muy concreto para lograr esto. Y eso me encanta, me tiene fascinado. El nivel de la conversación, el tipo de aspectos que se están revisando, cómo escoger esos criterios para definir la forma de hacerlo. Todo me parece muy robusto, interesante, todavía en diseño, muy, muy temprano, pero yo digo que la inquietud es la base de toda transformación. Totalmente. ¿No? Y creo que eso lo vamos a tener. El segundo elemento que veo allí es inteligencia artificial. Y creo que inteligencia artificial nos va a llegar duro. Vamos a ver un efecto en la economía tradicional de mucho impacto. Y creo que es cuestión de que comiencen a aparecer estas cositas como para que los founders vean todas las ventajas que aporta la inteligencia artificial en el diseño de nuevos prototipos, en los enfoques de los nuevos negocios, cómo las leyes de potencia aplican, pero anillo al dedo para la inteligencia artificial. Y creo que basta que se aparezcan 2 o 3 casos por allí para que todo el mundo diga, así es que se usa, y vamos a ir por ahí toditos. Y vamos a ver ese efecto en grande en el 2026. De eso estoy segurísimo que para final del año que viene vamos a estar teniendo una nueva generación de startups en otra dinámica donde la exponencialidad de los negocios es la médula de eso. De eso estoy segurísimo que va a ocurrir. Y eso me tiene súper entusiasmado porque como es inteligencia artificial y nosotros estamos tan metidos ahí, pues me parece maravilloso poder ver eso. Así que diría que por esas dos cosas, 2026 para mí es el año maravilloso del ecosistema startup en Venezuela. Va a ser un cambio, diría yo. Qué bueno el tema de la transformación y el tema de la innovación. ¿Creerías también que habrán nuevos players en cuanto a ecosistema o en cuanto a rubros del ecosistema? Sí, yo diría que sí. Yo pienso, mira, es que es muy fácil anticiparlo porque ¿qué es lo que sucede? Cuando tú ves lo que puedes competir con empresas muy constituidas en términos de soluciones para el mercado, apalancándote en inteligencia artificial, ves que no te queda tan lejos. Y estoy hablando, y eso por hablar de inteligencia artificial, pero podría hablar de bioquímica, podría hablar de computación cuántica, probablemente no este año, pero en unos años más. ¿Por qué? Porque esa curva de costo de adopción de la tecnología viene cayendo dramáticamente. O sea, hoy estamos a 7% del costo de 2014 en tecnologías como inteligencia artificial y ese tipo de cosas. Entonces, claro, tú lo que tienes que ver es dónde fallan los negocios. O sea, tú, por ejemplo, quieres ver entretenimiento. ¿Dónde falla el entretenimiento? Bueno, hoy en día todo el mundo está acostumbrado a las plataformas, a Netflix y estas cosas. La gente falla en que estás todo el tiempo, el algoritmo de recomendación no es tan bueno como nos habían prometido. ¿Y qué pasa si yo me monto una plataforma de contenidos que te hace las series o las películas de lo que tú quieres que te las haga? ¿Qué pasa si yo hago eso mañana? Eso lo podría poner a funcionar, sí. ¿Cuánta gente necesito? 3 personas, quizás 4. ¿Y dónde lo puedo vender? Bueno, lo podría traducir a todos los idiomas de la humanidad, incluso las lenguas muertas. Sí, pues también lo podría hacer. Entonces, ¿qué espero va a ser? O sea, sí, pero como esto todavía es tan emergente, la gente no lo ve todavía como agarrando agua con las manos. Pero en lo que la gente empiece a ver lo fácil que es y cómo instrumentarlo, creo que es cuestión de nada que empiecen a salir ese tipo de startup. Creo que el arribo de la inteligencia artificial va a transformar todo el ecosistema startup que conocemos hoy. De hecho, basta solo ver Silicon Valley en este minuto cómo es a cómo era hace un año atrás y ya te das cuenta. Y lo mismo pasa en Hong Kong, lo mismo pasa en Japón, en India pasa también. Hay muchos players indios que van por la capacidad técnica en inteligencia artificial que ha desarrollado el país, y Venezuela no va a ser la excepción, eso lo seguro. O sea, aquí destrucción creativa, vamos a ver cosas morir para ver nacer otras nuevas. Total, creo que todo el terreno está dado para que pasen cosas bastante interesantes el año que viene. No nos vamos a aburrir, ¿sabes? No nos vamos a aburrir, este es un país que nunca nos va a dar para eso. Y bueno, nada, Javier,
súper agradecido por este espacio que nos brindaste el día de hoy. Si es por nosotros, nos quedamos hablando aquí todo el día. Todo el día. Falta muchísima tela que cortar. De verdad que encantado de tenerte acá en estos espacios. El primer episodio que estamos sacando de 404 para el ecosistema. Dubrasca, Eduardo, estamos acá disponibles para todo lo que necesiten. Se vienen episodios súper buenos, súper interesantes, con invitados tops, acá desde los espacios de Silicon Valley en Caracas. Y bueno, nos veremos en el siguiente episodio. Gracias. Yo les puedo hacer, puedo Sí, hacer, claro, ¿les puedo hacer claro. un último. Claro. No, mira, muchísimas gracias a 404. Me encanta estar por primera vez en este podcast. El primer episodio es un lujo, de verdad, lo agradezco mucho. Dubrasca y Eduardo, unos hosts increíbles, les va a ir súper bien. Y les hago un reto. Sin saber quién viene para el próximo podcast, digan aquí qué es la pregunta que le van a hacer a ese invitado. La primera pregunta que le van a hacer a ese invitado. Oye, ese reto está bueno. Porque tengo como muchas preguntas en mente, pero ahora cómo aterrizo la que le voy a lanzar. Ok, creo que el próximo invitado debería respondernos cuál... nosotros queremos desarrollar una especie de sección que se llama Fucked Up Moments. Entonces, creo que una de las preguntas claves que le vamos a tener para el próximo episodio va a ser, bueno, ¿cuál fue ese fucked up moment y qué aprendió de ese fucked up moment que lo hizo llevar lo que está haciendo ahorita al próximo nivel? Genial, espectacular. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, ha sido un Javier. rato maravilloso. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao.